Bueno, pues vamos a continuar con la metafísica de la sustancia. Como ya lo mencioné alguna vez, creo. Vamos a hacer 3 videos de metafísica de la sustancia, luego unos de los atributos, luego de la epistemología, luego de los aspectos éticos y al final aspectos políticos. En realidad todo va a estar relacionado de una y otra manera porque pues Spinoza es un pensador sistemático. Entonces, por ejemplo, la metafísica, que es, digamos, los aspectos más importantes, de ahí se va a derivar eh, cuestiones de la epistemología, y de ahí se van a derivar cuestiones y de estos dos de la ética, de los aspectos éticos, y de estos de lo político y así, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es sistemático y al más no poder. Pero vamos a ir agarrándolo como por partes, en este sentido, como pues al menos como se suele dividir ahora de manera moderna los diferentes aspectos de la filosofía de diferentes teorías y filósofos y demás pensadores en general. Entonces, continuemos. En esta vamos a hablar primero de las relaciones metafísicas que mantiene la sustancia, ya sea las de inherencia, concepción y causación, y luego ya posteriormente vamos a ir a relaciones lógicas, ¿vale? Bueno, ya son las que hemos como tal estado, bueno, que tocamos en el video pasado, ¿no? Que hablábamos de las de inherencia, ¿no? Que son las que, de los que son dependientes o no dependientes, las que hablamos de causalidad y obviamente las de concepción o conceptuales. Entonces, mira, vamos a empezar primero con las relaciones que mantienen estas 3 tipos de relación, ¿vale? Los primeros que hay que tocar es cómo se relaciona la inherencia o la inmanencia con la causalidad. Para eso vamos a agarrar una cita. Dice, Dios es causa inmanente, pero no transitiva de todas las cosas. Demostración. Todo lo que es en Dios y debe concebirse por Dios, por la proposición 15. Ahorita las vamos a tocar en las proposiciones, ¿vale? Y así, por el corolario 1 de la proposición 16 de esta parte, se refiere a la sección 1 de la ética. Dios es causa de todas las cosas que son en Él, que es lo primero. Además, excepto excepto de Dios, no puede, excepto Dios no puede darse sustancia alguna, por la proposición 14. Esto es, por la definición 3, cosa alguna excepto Dios que sea en sí, que es lo segundo. Se refiere al aspecto de la transitividad. Lo primero es lo de la inmanencia y lo segundo es lo de la transitividad. Luego, Dios es causa inmanente, pero no transitiva de todas las cosas. Y luego dice QED, que es Quod erat demonstrandum, o algo así, que es básicamente qué es lo que se quería demostrar. Cada vez que vean eso en Spinoza, que es muy común, significa eso, lo que se quería demostrar. Entonces vamos a desmenuzar esta pequeña sección, ¿vale? Para decir que es causa inmanente de algo, dijimos que usaba el corolario y la proposición 15. Entonces, ¿cuáles con estos? La proposición 15 dice, todo cuanto es en Dios y, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Que es básicamente lo que veíamos que era la parte de la definición de la sustancia. Mientras que el corolario de la proposición 16 dice, Dios es causa eficiente de todas las cosas. Entonces, básicamente, decimos que si Dios es causa eficiente de todas las cosas y nada puede existir este, o ser concebido sin Dios, pues básicamente todo es inmanente a Dios. Entonces, eso es lo primero que quería demostrar Spinoza. Mientras que en el caso de la transitiva estamos hablando de, de lo contrario a la inherencia o a la inmanencia de la causa. Es decir, es una causa externa a, pero como no puede haber nada externo a la, a la sustancia, no tiene sentido de la sustancia, ¿no? De lo único que podemos decir que es una causa transitiva de otra cosa es de los modos. Los modos pueden ser causa transitiva de otras cosas. Entonces, eso sí. Por eso, por ejemplo, podemos poner esto, ¿no? Dios es causa inmanente o interna de todo. Pero podemos decir, el golpe es la causa transitiva de que el vaso caiga, ¿no? Por ejemplo, si
yo golpeo un palo y ese palo golpea al vaso, entonces el golpe es la causa transitiva de que se caiga algo. Ajá. Entonces, eso sí es posible decirlo, pero es posible decirlo solo de los modos. En cambio, no se puede decir eso de la sustancia. Entonces, ahí es donde encontramos cómo usa cómo se relaciona aquí, digamos, inherencia y causalidad, ¿vale? Y la otra forma en que se relacionan es, digamos, la concepción y la causa. Lo que pasa es que desde la definición misma, o desde el axioma 4 de la ética, Spinoza ya los pone interrelacionados, ¿vale? Entonces lo vuelve algo evidente. Dice, el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que, bueno, implica o dos cosas, ¿vale? Que una es, digamos, más controversial que la otra y la otra es más simple, porque podemos decir que puede ser una relación unidireccional entre causa y concebir o de concebir a causa. Entonces, la primera es decir que si X es la causa de Y, entonces Y es concebido a través de X. Ajá. Y la otra sería cuando vamos del concebir a la causa, es decir, que si Y es concebido a través de X, entonces X es la causa de Y. Entonces nos dice Melamed que la segunda es más controversial, ¿no? Porque no estamos yendo de las relaciones de causa al concebir, sino de cómo lo concebimos a cómo es la relación de causa, lo cual digo, no es nada, nada ajeno, ¿no? A cómo pensamos, depende de cuál sea, digamos, tu forma de entender algo, es cómo se determina la relación de causa y efecto entre las cosas. Lo cual, digo, no es ajeno a cómo solemos pensar actualmente, por ejemplo, cómo una teoría determina la relación de causa y efecto de algo. Ajá. Pues aquí es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces continuamos ahora con las relaciones lógicas, ya que tenemos cómo se pueden interrelacionar estas relaciones metafísicas, ¿vale? Ahora vamos con las relaciones lógicas, no van a ser todas, ¿no? Porque son muchas, ¿no? Pero vamos a tratar las reflexivas y reflexivas, las de transitividad o transitoriedad y las de simetría y asimetría. Ajá. Entonces, bueno, las reflexivas y las irreflexivas hacen relación a las en relativo a las de inherencia, concepción o causa, si algo es inherente a sí mismo o no, algo es concebido a sí mismo o no, o algo es causa de sí misma o no, ¿no? Entonces depende de qué estemos hablando. Por ejemplo, de la inherencia de sí misma, pues hablamos simplemente de la sustancia, lo demás no. No tiene esa reflexividad. En el caso de concebido, igual aplica para el atributo y para la sustancia, pero no aplica para los modos. Y en el causa de sí, bueno, pues aplica en el caso de la sustancia, pero no aplica para lo demás, porque lo demás no es causa de sí. Ajá. Para la de transitividad, bueno, dice Spinoza que aplica para todas. O sea, que si algo es inherente, eh, por ejemplo, A es inherente de B y B es inherente, y C es inherente de C, entonces C es inherente de A. ¿Ajá? Y también aplica para A es causa, si A es causa de B, entonces B es causa de C, entonces A es causa de C, y así. Y lo mismo para la concepción, por lo que ya dijimos de que concebir implica causalidad. Ajá. Y en los casos de asimetría, simetría, pues bueno, vemos que depende de lo que estamos hablando, pero para la de inherencia, pues no aplica, ¿no? Porque si algo es inherente a B y B a A, entonces A es lo mismo que B. Y por ejemplo, si estamos considerando una sustancia y un modo, podríamos decir, el modo es inherente a la sustancia, pero la sustancia no es inherente al modo, por lo tanto, la sustancia y el modo no son equivalentes. Ajá. Eso es evidente por sí mismo. Además, Spinoza va a aceptar la relación in alio, ¿no? Entonces, al aceptar la relación in alio, es decir, que vamos de lo más perfecto a lo más imperfecto según mayor intermediarios o dependencias tenga algo respecto de otro, pues uno no puede ser, digamos, lo más perfecto que sería lo que sería la sustancia y lo más lejano, digamos, un modo que tenga por intermediarios, no sé, 5 elementos, ¿vale? Pues es claramente más imperfecto. Entonces, al ser más imperfecto, eh,
no podría ser, digamos, algo perfecto no puede ser inherente a algo imperfecto. Entonces no tiene sentido tampoco. Ahorita vamos a ver un poco más de la relación in-alio, ¿vale? Esto que les decía de la relación in-alio, hay una sección del primer libro de la ética donde queda muy claro, es en el apéndice. Dice, esta doctrina acerca del fin transforma por completo la naturaleza, pues considera como efecto lo que es en realidad causa y viceversa. Además, convierte en posterior lo que es por naturaleza anterior y por último, trueca en imperfectísimo lo que es supremo y perfectísimo, pues, según consta en virtud de las proposiciones 21, 22 y 23, el efecto producido inmediatamente por Dios es el más perfecto y una cosa en tanto más imperfecta cuanto más causas intermedias necesita para ser producida. Es decir, ahí está claramente lo que decíamos de que acepta esta relación in alio. Y aquí viene la parte donde claramente dice que no acepta lo contrario, porque si no aceptas esta relación in alio y le pones una cierta, como dice aquí, una teleología a Dios, entonces lo más perfecto tendría que ser lo último, ¿no? Porque todo son medios para llegar a ese fin, pero ese no es el caso porque no hay teleología en la naturaleza. Entonces, lo que está diciendo aquí, miren. Pero si las cosas inmediatamente producidas por Dios hubieran sido hechas para que Dios alcanzase su fin propio, entonces las últimas por cuyas causas se han hecho, las anteriores serían las más excelentes de todas, que es justamente lo que les decía, ¿vale? Entonces, al aceptar esta relación in alio, pues también está desechando la idea de la teleología en Dios. De hecho, él piensa que es una cuestión del mero imaginar de las personas y no de conservar, digamos, adecuadamente las cosas por su esencia. Aquí, mira, en el caso de causalidad, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Que algo puede ser causa Dios puede ser causa de una montaña, ¿vale? En la relación sustancia-modos, pero una montaña no puede ser la causa de Dios. Ajá. Pero uno sí puede decir que en el caso de los modos, en las relaciones modo-modo, que una patada puede ser causa de una pelota entrando en una portería, por ejemplo. Eso sí se puede decir, ¿vale? Si te fijan, la primera es una relación unidireccional, la otra es una relación, bueno, que en algunos casos puede ser bidireccional, ¿va? Que en algunos casos puede ser bidireccional, pero que no impide de principio que pueda ser bidireccional, ¿no? En este caso, pues una portería no puede, digamos, patear un balón. Pero, por ejemplo, una persona que patea un balón a una persona, luego puede otra persona patearle el balón de regreso a esa otra persona, ¿no? Y es una relación simétrica en ese caso. A diferencia de la otra, que es de principio imposible. Y en el caso de la concepción, pues depende igual de qué estemos hablando, ¿no? Puede ser simétrica o asimétrica. Algunas cosas pueden ser concebidas por otras cosas y, por ejemplo, todo puede ser concebido por Dios y Dios puede ser concebido por sí mismo, pero, pero las otras cosas o más bien, Dios no puede ser concebido por las otras cosas. Entonces, depende de qué estemos hablando, es simétrico o asimétrico. El otro aspecto muy importante que hay que tocar es la idea de lo infinito, ¿no? Que como habíamos visto en la misma definición de Dios estaba la idea de infinitud, ¿no? Que había una infinidad de atributos y de trabajos de atributos una infinidad de modos, como recordarán del video pasado. Entonces hay que tocar qué rayos se refiere con infinito. Entonces lo que les está diciendo, ¿no? En la misma definición, bueno, primero que nada hay que ver varias definiciones de donde lo usa para poder comprender un poco mejor qué se refiere con infinito, finito y esas cosas. Entonces, miren, la definición de Dios dice, por Dios entiende un ser absolutamente infinito, esto es una sustancia que consta de infinitos atributos, ¿vale? Entonces, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna infinita.
Y como ya hemos dicho, estos atributos de hecho no son dos, sino son una infinitud de atributos que, como ya mencionamos en el otro video, hay una imposibilidad para aprender los otros atributos, en tanto que los seres humanos son, digamos, modos extensos y, y de pensamiento que por lo tanto solo pueden tener por la limitación del paralelismo o ser afectados por estos dos tipos de atributos dentro de, bueno, de modos dentro de esos atributos por la idea paralelista de Spinoza y su encapsulación de las relaciones de los modos dentro de un atributo. Pero bueno, dice aquí Spinoza, en tanto se consideran las cosas como modos de pensar, debemos explicar el orden de la naturaleza entera, o sea, la conexión de las causas por el solo atributo del pensamiento, y en tanto se consideren como modos de la extensión, el orden de la naturaleza entera debe asimismo explicarse por el solo atributo de la extensión, y lo mismo entiendo respecto a los otros atributos. Entonces, aquí estamos viendo que hay una infinidad. Aquí es importante decir que lo infinito no va a ser equivalente a todo, porque todo está determinado de manera discreta, ¿vale? O sea, estamos diciendo, un todo es la suma de todos los elementos de algo, pero lo infinito no es la suma de todos los elementos de algo, es un concepto abstracto que abarca simplemente, no todo, sino que es un concepto abstracto omnicomprensivo de todo, de toda la serie numérica posible, ¿no? Entonces no es, no es todo, es más complicado que todo. Eso es muy importante porque no es discreto, porque fíjense que si fuera en ese sentido discreto, pues estaríamos diciendo que si fueran dos, entonces lo infinito es 2, y si fueran 0 los atributos, pues lo infinito es 0, entonces no tiene mucho sentido, sería como una contradicción enorme, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué rayos no? Si son tan infinitos, si son infinitos, ¿por qué no toca ¿por qué no toca pues todos, ¿no? Digo, a empezar es imposible, pero, o sea, es físicamente imposible tocar todo, bueno, no todo, más bien el infinito de algo, no tiene sentido, es un sinsentido decir eso, básicamente, pero, digamos, hay unas razones que da Spinoza por las cuales no toca, en realidad, de alguna forma, o trata de abarcar conceptualmente lo infinito, o los infinitos atributos como tal, o por qué no los atiende, ¿no? Una de esas razones, como les decía, es eh, el aspecto de el orden de conexión de las ideas, es decir, digamos, la limitación del paralelismo de Spinoza, que les decía, que es como dice aquí, el orden de conexión de las ideas es el mismo que el orden de conexión de las cosas. Entonces, pues cuando hay una idea, implica que también en el modo de la extensión hay, digamos, un cuerpo. Y la otra cuestión es que encapsula estos diferentes modos, es decir, los modos de un atributo cualquiera tienen como causa a Dios solo en cuanto se los considera desde un atributo del que son modos y no en cuanto se los considera desde algún otro atributo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que básicamente las ideas pueden generar ideas y los cuerpos choques y movimientos con otros cuerpos, pero una idea no puede generar choques con otros cuerpos y los cuerpos como tal no pueden generar ideas. Entonces eso es importante. Y el otro es más bien una cuestión de motivo, del objetivo de Spinoza con su libro. Entonces, entendiendo que las personas solo pueden ser, digamos, por esta encapsulación, digamos, son el conjunto de modos o la extensión o, o las ideas que competen al cuerpo. Entonces, o es, digamos, el cuerpo o es la idea del cuerpo. Pero, al ser este el caso, pues no tiene sentido querer tocar otro tipo de atributos que no sea la extensión y el de pensamiento, porque al final de cuentas, el ser humano, por cómo está constituido, no está, no pertenece a ningún otro atributo. Entonces no tiene sentido que Spinoza siga hablando de esas cuestiones que van más allá de, porque al final de cuentas lo que le interesa a Spinoza es generar una ética para esas personas que justamente tienen
el cuerpo y la idea del cuerpo. Entonces, no, ¿para qué hablar de lo demás si no tiene implicaciones en su teoría ética? Entonces, por esa razón es otra de las que no habla del otro. Ajá. Y por último, lo que les decía, ¿ok? Que lo infinito no va a ser algo compuesto, ajá. No tiene partes discretas y finitas, no tiene, porque tampoco, por lo que tampoco va a ser divisible, ¿no? No puedes dividir, el infinito no tiene sentido, sigue siendo infinito, no importa cuántas veces lo dividas, ¿no? Como esas discusiones que tenías de niño con nosotros, ¿no? De que yo hoy puedo dividir el infinito y no sé qué, y uno más que tú, y todas esas cosas, ¿no? Infinito más uno más que tú siempre, o no sé qué cosa decían, ¿no? Pero básicamente, en realidad, si fuéramos congruentes con el concepto, pues en cuanto uno dijera infinito, pues ya no tiene sentido agregarle el uno más que tú, ¿vale? Porque el infinito es un concepto unicomprensivo de todos los números, ¿no? Pero bueno, entonces, como tal, no es divisible, no tiene sentido dividir, porque pues si lo dividiera sería como decir que el círculo es cuadrado o lo que sea. Básicamente el resultado es una cosa indeterminada. Ajá. Entonces tampoco es ni algo escrito en infinito en una suma, ni una división, ni es posible dividir el infinito. Ajá. Entonces, así es como concibe Spinoza el infinito literal como el concepto omnicomprensivo de, de todo. Entonces, entendiéndolo así, pues todas esas caracterizaciones numéricas, cuantitativas y demás, pues son falaces. Ajá. Y esto va a ser todo por este video. En el siguiente video vamos a tocar la cuestión del monismo y de la realidad de los modos. Ajá. Porque, digamos, una de las lecturas que se le ha dado a Spinoza es que no acepta la realidad de los modos. Ajá. De hecho, Hegel es el que hizo famoso una lectura acomista, es decir, que no concibe la realidad de nada en el universo más que de Dios. Ajá. Entonces, vamos a ver que en realidad no es acomista Spinoza. Pero bueno, eso lo dejamos para el siguiente video. Nos vemos.